porque efectivamente había muchas dudas sobre esto, ¿verdad, Ariana? Nos estaban llegando muchas dudas, pues de gente que Sí, está fuera y dice, ¿cómo voy a hacer para ir a ver a mis abuelos? ¿Qué test me hago? ¿Cuál es el más fiable? a ver, Estudiantes que... lo más fiable es hacer la PCR. Pero también no hay que pensar ni relajarse. Es decir, que aunque uno vaya a ver a sus abuelos, hay que seguir estando protegido y Claro, mantener las distancias, la ventilación y tal. Porque yo creo que muchas veces el problema, sobre todo ahora en Navidades, cuando está con uno con familiares, es que nos relajamos. Porque dices, claro, ¿cómo no voy a dar un beso a mi madre? ¿Cómo no claro. voy a dar un beso a mis sobrinos? ¿Cómo no voy a abrazar a mis hijos? ¿No? Ese es el problema de, sobre todo de estas fiestas, que nos vamos a relajar seguro, Sí, seguro. es que cuesta, cuesta. Cuesta mucho. Entonces yo creo que insistir en que tenemos que seguir manteniendo las medidas es muy importante. Y luego, con respecto a los test, el más fiable, como habéis visto, es la PCR. ¿Qué pasa? Que es verdad que la PCR puede dar positiva, aunque la persona no sea contagiosa, porque aunque queden restos víricos, Sí, la persona puede seguir contagiando. Entonces, de alguna manera, da más falsos positivos. Hay una persona que ya no infecta, pero sigue teniendo el virus, nos sigue dando positivo. El test de antígenos en ese aspecto sí que está muy asociado a la capacidad infectiva. Es decir, si una persona es positiva, tiene el virus con el test de antígenos. Si es positiva, tiene el Claro. virus. ¿Qué pasa? Que si es negativa, podría estar o bien al principio de la curva o bien al final de la curva, ¿entendéis? Tiene una Claro. ventana mucho más pequeña. Entonces, lo que habría que hacer es repetir la prueba. Si queremos estar con nuestros familiares, pues a lo mejor tendríamos que repetir cada 2 o 3 días la prueba para poder estar seguros que verdaderamente no tenemos el virus. Con respecto a las vacunas, estamos de enhorabuena que Europa haya aprobado la vacuna de Pfizer y seguramente muy pronto ya la vacuna de Moderna. Las vacunas son los procedimientos que mejor controlan la enfermedad, las secuelas y la muerte. Y esta es una enfermedad infecciosa y lo único que va a poder controlar esta pandemia va a ser la vacunación de la gente. Tenemos que tener en cuenta que se ha demostrado que es una vacuna extremadamente segura. Nunca antes se había probado en tanta gente. Precisamente porque se ha hecho en poco tiempo, las agencias reguladoras iban a exigir esa seguridad, porque es lo más importante. Seguridad lo primero y después eficacia. Podría haber sido una vacuna menos eficaz, pero lo más importante es que sea segura. Y se ha visto que los miles de pacientes que han recibido la vacunación, hay muy pocos efectos secundarios. Sin embargo, entre las personas no vacunadas se han dado casos de COVID y de COVID grave. Por tanto, tenemos el mejor arma o la mejor arma para poder combatir esta pandemia. Y esta vacuna no es la primera, tenemos más. Incluso aunque el virus cambiara, se modificara o mutara, podemos hacer vacunas relativamente rápidamente, ya que tenemos ya experiencia con estas primeras. Por tanto, yo creo eso que es muy, muy buena noticia. Yo animo a todo el mundo a que se vacune. Como sabéis, primero va a haber unas personas de grupos de riesgo, es lo lógico. Estas vacunas están para disminuir la enfermedad, las secuelas y las muertes. Por tanto, los primeros tienen que ser las personas más vulnerables. ¿Y quiénes son? Las personas mayores que están en residencias, las personas que están cuidando a esas personas mayores y el personal sanitario, además de los discapacitados. Ese va a ser el primer grupo a proteger. Y posteriormente, bueno, pues irán el resto de personas conforme a edad, patologías crónicas, etcétera, siendo el último grupo, y esto tiene lógica, el último grupo serán aquellas personas que ya pasaron la infección. Y la gente podría preguntar, bueno, ¿y por qué si pasé la infección
me tengo que vacunar? Porque se han hecho estudios en el que la vacunación induce mayor protección que el haber pasado la infección. Por tanto, induce mejor respuesta inmunitaria, mejor respuesta celular, mejor respuesta de anticuerpos que el haber pasado la infección. Por tanto, la vacunación es útil, es necesaria y es la única manera que vamos a tener de salir de esta pandemia. Sí que me gustaría ver si hay alguna recomendación específica para los niños. A ver, mira, los niños menores de 10 años se ha visto, hay distintos estudios, aunque ha habido bastante controversia de cómo se han hecho los estudios. Parece ser que los menores de 10 años se pueden infectar, pero suelen infectarse menos que a partir de 10 años. Y si se infectan, sí que son capaces de contagiar igual que el resto, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que es una población que parece que se infecta menos y lo más importante es que no desarrollan sintomatologías tan graves como las personas mayores. Eso es una gran noticia. Imaginaros que esta pandemia hubiera afectado a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Estaríamos hablando todavía de una situación muchísimo más dramática que de la que ya está siendo. Pero bueno, gracias a Dios, los niños en general suelen tener una enfermedad mucho más leve, puede ser como un resfriado o en muchos casos totalmente asintomáticos. Entonces, es muy difícil a los niños muy pequeños concienciarles de llevar la mascarilla, además se la están tocando continuamente si son niños muy pequeños. Por tanto, a partir de, bueno, también va a depender del niño. A mí no me gusta hablar de edades, decir, bueno, pues a partir de los 4 años o de los 6 años. Muchas veces depende del niño. Hay niños que aguantan bien el llevar la mascarilla, la han visto en casa, lo han visto en el colegio, en la guardería, pues es bueno que se mantengan durante todas estas épocas, también eso en Navidades y cuando estemos siempre, sobre todo en lugares cerrados, que los niños también mantengan la higiene de manos, la mascarilla y la distancia dentro de lo posible. Pero bueno, estamos de enhorabuena en el sentido de que los menores de 10 años se infectan menos, contagian menos y también sufren menos patología COVID. Todos, absolutamente. La Organización Mundial de la Salud. Si tenéis dudas, siempre hay que ir a las fuentes. La Organización Mundial de la Salud, el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, cualquier en Europa, cualquier página oficial. Si buscáis, veréis cómo están recomendando la vacunación sin ninguna duda, no hay ninguna duda. Hay personas que son negacionistas en general de todo y de las vacunas también y de cómo se determinan determinadas políticas. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Yo creo que hay que explicar bien las cosas. Frente a una pandemia como esta, tenemos dos opciones. Una, confinamiento extremo, y eso se ha demostrado en España que el confinamiento disminuye la transmisión, pero que en cuanto abres las puertas y las ventanas, el virus sigue circulando, porque el virus se ha extendido por todo el mundo. Es una pandemia mundial, no es una cuestión de que tengamos aquí en Nigrán y al lado, no. El virus sigue circulando. Por tanto, ¿cuánto tiempo vamos a estar cerrados? No podemos estar cerrados eternamente. La única alternativa es la vacunación, junto con las medidas de protección porque también hay que tener en cuenta que la vacunación, esto también es importante decirlo, necesitamos las 2 dosis. Las 2 dosis es lo que se ha demostrado que verdaderamente induce la respuesta inmunitaria suficiente para proteger del virus. Entre la primera y la segunda inmunización podemos también seguir infectándonos. Entonces hay que hacer esas 2 vacunas para poder tener esa respuesta inmunitaria de memoria y que nos proteja frente al virus. Si no tenemos vacuna, si una persona decide no vacunarse, en España va a ser voluntaria, yo lo que le planteo es que la única alternativa que tiene es que va a poder infectarse, va a poder contagiar a sus familiares,
a sus hijos, a sus vecinos, a las personas mayores, y va a haber enfermedad, secuelas y muerte. Esa es la única alternativa a no vacunarse. Claro. No hay otra opción. No hay otra opción. Entonces, seamos sensatos, seamos responsables y seamos solidarios. La vacunación es también un acto de solidaridad comunitaria. Tenemos que hacer un escudo para protegernos nosotros y proteger también a los demás. Hay personas que no se van a poder vacunar aunque quieran, por ejemplo, o que la vacuna no va a responder bien. Pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, que les hayan puesto un trasplante, que estén tomando tratamientos quimioterápicos muy potentes con cáncer. Bueno, pues si nos vacunamos, estamos también protegiendo a esas personas. Esto es un acto también de solidaridad, de comunidad. Y por otra Qué parte, es la importante. única manera que tenemos de parar esto.